En esta clase vamos a estudiar las formas de división celular, bipartición, gemación y esporulación. En biología hay un principio esencial que se define de la siguiente manera: toda célula procede de otra célula. La continuidad de la vida está basada en la reproducción de las células o la división celular. La reproducción celular puede ser directa o indirecta. Cuando la reproducción celular es directa hay tres clases: la bipartición, la gemación y la esporulación. Cuando es indirecta hay dos clases: la mitosis y la meiosis. La bipartición, o también llamada fisión binaria, es un tipo de reproducción asexual por el cual un progenitor unicelular se divide para formar dos células hijas, que son de menor tamaño, pero son idénticas desde el punto de vista genético de la célula original que se dividió. Es decir, que las células nuevas son clones de la célula original. Los que se reproducen de este modo son las bacterias y también, más bien dicho, son los organismos del dominio Archaea, y dentro del dominio Archaea están las bacterias. Ahora bien, las bacterias no se pueden reproducir por mitosis ni por meiosis por una razón sencilla, y es que son células procarióticas, es decir, que no tienen núcleo. Generalmente las bacterias se multiplican por bipartición o fisión binaria. Eso sucede porque primero el ADN que contienen, que está en el citoplasma, no se encuentra adentro de ningún núcleo porque las bacterias no poseen núcleo. Este ADN se replica, se duplica, se hace una copia de esa ADN. Entonces el ADN ya duplicado genera dentro de la bacteria, ¿verdad? En el proceso de división, la bacteria divide su citoplasma y surge una sección acá que divide ambas partes, un septo, y entonces luego se va a cortar esa célula hasta formar las nuevas células hijas. Como hemos dicho, las bacterias utilizan la bipartición como una forma de reproducción asexual con el objeto de aumentar la población. De hecho, toda reproducción es con ese objetivo, de que la población aumente y que la especie no desaparezca. Y como ya se ha mencionado, el fenómeno consiste en la duplicación del ADN y luego el alargamiento de la célula, un crecimiento de la célula y la formación de un septo, no de un surco, sino de un septo que termina dividiendo las células. Entonces se trata de un crecimiento exponencial, es decir, un crecimiento continuo que experimenta la población bacteriana, en el cual cada una de las células se duplica, de modo que de una célula se obtienen dos, y esas dos luego son cuatro, y luego esas cuatro se van duplicando una por una y vamos obteniendo en poco tiempo una población enorme de bacterias. Resumiendo un poco la idea, entonces, la fisión binaria de las bacterias es el proceso que las bacterias utilizan para realizar su división celular. La fisión binaria es similar en principio a la mitosis,
que sucede en organismos multicelulares como plantas y animales, pero su propósito es diferente. Cuando las células se dividen por mitosis, en el cuerpo de un organismo multicelular como nosotros los humanos o nuestros animales, causan que el organismo crezca o sustituya a las células viejas y gastadas por células nuevas. Pero en el caso de una bacteria, sin embargo, la división celular no es solo una forma de hacer más células para el cuerpo. En realidad, esta es la forma que las bacterias tienen para reproducirse y agregar más bacterias a la población. La fisión binaria tiene características en común con la mitosis, pero también se diferencia de la mitosis en algunos aspectos que son importantes. Como una célula humana, una bacteria que se divide necesita copiar su ADN. Una bacteria que quiere multiplicarse, lo primero que hará es duplicar su ADN. A diferencia de las células humanas, que tienen cromosomas lineales múltiples, que son, digamos, similares a barras, dentro de un núcleo limitado por una membrana, las células bacterianas generalmente tienen un solo cromosoma circular, un solo cromosoma, que aquí lo estamos representando, un solo cromosoma circular, y siempre carecen de núcleo. Precisamente por eso decimos que son procarióticas. Sin embargo, el cromosoma bacteriano se encuentra en una región especializada de la célula llamada nucleoide, porque no es un núcleo definido. Las enzimas de replicación comienzan a copiar el ADN en un punto en el cromosoma llamado origen. El origen es la primera parte que se copiará del ADN. A medida que la replicación continúa, los dos orígenes se mueven hacia los extremos, opuestos de la célula, y tiran del resto del cromosoma con ellos. La célula se alarga y aporta a la separación de los cromosomas ya recién formados. La replicación continúa hasta que se copia el cromosoma entero y las enzimas de replicación se encuentran en el lado opuesto. Una vez que los cromosomas se han movido a los extremos opuestos y se ha despejado el centro de la célula, entonces ocurre la división del citoplasma. En este proceso la membrana se hunde hacia adentro y se forma un septo. O una nueva pared de división, eso en el centro de la célula. Sabemos que las bacterias tienen una pared celular, así que deben regenerar esta pared cuando termine la división celular. Finalmente, el septo se divide y las dos células se separan para continuar su vida como dos bacterias individuales. Ahora veamos de forma rápida cuál es la importancia de la bipartición o de la división celular o de la reproducción celular. Uno de los productos muy importantes para las personas es el yogur. La fabricación del yogur es muy antigua. Apareció en Turquía antes que la agricultura. ¿Y cómo se forma? Bueno, se forma por un proceso de fermentación. De hecho, el proceso de producción del yogur es la fermentación láctica, en la que unas bacterias se alimentan del azúcar de la leche, que es la lactosa, y sin necesitar oxígeno. El yogur lo fabrican muchos tipos de bacterias, pero suelen utilizarse principalmente los streptococos lácticos, que acidifican la leche junto con el Lactobacillus bulgaricus, que produce el sabor del yogur.
se ha demostrado que el yogur es beneficioso para la salud, pues hace que la leche sea más digestiva, o sea, que la podamos digerir más. Hay personas que tienen intolerancia a la leche, entonces pueden tomarla en forma de yogur. Allí no lleva lactosa. El yogur es rico en vitamina B y hace aumentar la flora intestinal, es decir, las bacterias que habitan en el intestino. Con ello disminuyen el estreñimiento y el problema gástrico, como puede ser una diarrea. Es importante entonces que nos alimentemos con por lo menos un yogur quizá al día para poder mantener regulados los niveles de flora bacteriana y tener una mejor digestión. Vamos a analizar ahora la gemación. Esta es una forma de reproducción asexual que no solamente ocurre en bacterias o en hongos, también ocurre en otros seres eucarióticos. Lo que ocurre en la gemación es que se forma una yema y esa yema termina dividiéndose formando una célula hija. La gemación entonces ocurre en diferentes tipos de células, tanto eucariotas como procariotas, desde las bacterias hasta las esponjas de mar, los corales de mar, que son los nidarios. Esta forma de reproducción tiene especial importancia en los hongos, en las bacterias, en las esponjas y en las medusas. Es un tipo de reproducción frecuentemente encontrado en organismos con agrupamiento colonial, ya que representa una ventaja evolutiva para establecerse en nuevos hábitats y conformar nuevas colonias. Para los seres pluricelulares coloniales, la reproducción por gemación representa una ventaja significativa, especialmente justo después de que ha ocurrido alguna catástrofe natural, ya que por medio de la gemación son capaces de regenerar la colonia completa en un corto periodo de tiempo y a partir de un solo individuo. Aunque la reproducción por gemación tiene muchas ventajas, puede causar un deterioro en la variabilidad genética de las especies, ya que genera toda una población de clones y hace que estos sean muy susceptibles a patógenos o a cambios de pH o a cambios de temperatura o a cambios de salinidad, etc. Entonces, la reproducción por gemación es uno de los tipos de reproducción asexual más frecuentemente observado en los microorganismos. Esta reproducción les permite originar múltiples clones de sí mismos, completamente desarrollados metabólicamente y en corto periodo de tiempo. Y se dice que son clones porque la célula que resulta de la división por gemación es una célula exactamente igual a la célula que le dio origen. Todos los descendientes engendrados por gemación, en el caso de los seres pluricelulares, poseen órganos desarrollados semejantes a los de su progenitor. La separación del progenitor no ocurre de forma natural hasta que los descendientes nacientes en la yema posean los órganos u orgánulos totalmente desarrollados. Es lo que ocurre en el caso de los organismos llamados hidras. En el momento de separarse las yemas y los descendientes, se observa una clara diferencia de tamaño entre estos, ya que los descendientes son mucho más pequeños. Sin embargo, en un corto tiempo, estos descendientes pueden alcanzar el mismo tamaño del progenitor. En el caso de las bacterias, como podemos observar, el cromosoma se duplica, al mismo tiempo se forma una prolongación citoplasmática más pequeña. Recordemos que las bacterias tienen una pared celular, en esa parte se forma un septo, luego la división. Se separa
el citoplasma que se agrupó con el cromosoma que se dividió y ahora tenemos una célula de mayor tamaño y una célula de menor tamaño. Ahí tenemos dos células, una célula hija y una célula madre. La gemación es propia de diversos organismos, tanto, como hemos dicho, pluricelulares como unicelulares. Particularmente en los pluricelulares la reproducción por gemación es común en las esponjas y en las bacterias, en algunas, como por ejemplo las cianobacterias, que son las que estamos viendo en este momento. En general hemos dicho que la gemación es una forma de reproducción asexual desigual, es decir, que las células que se forman, la célula hija es más pequeña que la célula madre. La célula madre es la que generó la protuberancia, se duplicó el material genético, pasó una parte a la célula hija y también una parte del citoplasma, pero luego la pared celular creó un septo y luego una división para que la célula nueva sea independiente a la célula madre. De esa forma tenemos dos células que comparten el mismo material genético. Hemos dicho hace unos minutos que en esta forma de reproducción no hay mucha variabilidad genética. Ahora quiero explicar un poco en detalle la otra forma de reproducción celular, que es la esporulación en las bacterias. En este caso en las bacterias. Algunas especies de bacterias, como las de los géneros Bacillus, como ya veremos, una de ellas muy importante, Clostridium y Sporosarcina, disponen de una notable estrategia adaptativa cuando se ven sometidas a privación de nutrientes en un medio ambiente. Si los niveles de nutrientes como de carbono, fuentes de obtención de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, si estos elementos caen por debajo de lo que ellas necesitan para la vida bacteriana, entonces para ellas esta es una señal de que va a haber un periodo de privación de nutrientes un poco largo. Entonces la célula comienza una serie de cambios genéticos, metabólicos y estructurales, y en este caso comienza la esporulación. Estos cambios conducen a la diferenciación en el interior de la célula vegetativa original de una célula durmiente, que le vamos a llamar la endospora. La célula madre, o sea, la célula vegetativa original que genera la endospora, finalmente se rompe liberando la espora, que es capaz de permanecer en estado criptobiótico, es decir, en estado durmiente, varios periodos de tiempo, incluso decenas de años o incluso siglos. Las esporas así son fácilmente diseminadas por el aire y cuando caen en medios ricos de nutrientes se desencadena su germinación. Se reinicia la actividad metabólica de modo que cada espora genera una nueva célula vegetativa capaz de poderse seguir dividiendo mediante la división binaria. Aquí lo podemos observar de una manera gráfica. Tenemos entonces que la esporulación se puede considerar como un proceso de supervivencia, que es en última instancia la última carta que se juegan las bacterias cuando se enfrentan a condiciones severas de hambre por falta de nutrientes. Entonces tenemos una célula en estado vegetativo normal. Una célula en estado vegetativo normal crece
y se divide por fisión binaria, lo que ocurre normalmente. Pero cuando viene un periodo de crisis de nutrientes, entonces la célula forma en su interior una copia de ella, y esa copia va a permanecer inactiva por un tiempo. Luego que se ha formado la endospora en el interior de la bacteria, ya está protegida por una pared celular también, está cubierta por una membrana externa. Esta endospora va a esperar el momento para ponerse activa. Luego, la célula original se autodestruye y la endospora queda en el ambiente protegida por esa membrana externa, por esa capa. Y cuando encuentre las posibilidades ambientales nuevamente, esta endospora, que ya salió de la célula madre, va a germinar hacia un estado de crecimiento vegetativo en el cual va a poder reproducirse mediante división binaria. Se dice que la esporulación en sí, en el caso de las bacterias, no es una forma de reproducción, porque no se forman dos células, sino que solo se forma una célula, una endospora, y la original muere. Podemos entonces aquí en detalle verlo en forma gráfica. Tenemos la bacteria y luego el material genético se duplica, pero al mismo tiempo se le forma una membrana y ahí se ha formado la endospora. La otra parte del material básicamente se destruye y la endospora queda protegida por una cubierta. Ahora que está protegida por una cubierta, va a ser liberada y luego va a esperar las condiciones ambientales para poder tener un ciclo vegetativo normal. Las endosporas son formas de reposo y no formas reproductivas que representan una etapa del ciclo de vida de ciertas bacterias y que se caracterizan por una estructura peculiar, diferenciada respecto de las células vegetativas por un estado metabólico prácticamente detenido y por una elevada resistencia a agentes agresivos ambientales. Entonces es sorprendente esta forma de supervivencia de las bacterias, es decir, cuando llega el momento de la crisis, se replica su material genético, ese material replicado se protege por una capa, una membrana, se rompe la célula original y la espora, la endospora, ahora queda como espora liberada al ambiente. ¿Qué ventajas tienen las endosporas? Les permite la resistencia a la falta de nutrientes o situaciones adversas durante largos periodos de tiempo sin sufrir daños y sin perder la capacidad de germinar para dar lugar a la nueva bacteria. Se han encontrado endosporas que han sido capaces de germinar aún después de varios siglos de estar dormidas. Incluso pueden ser fácilmente diseminadas en el aire, en el agua y en ambientes prósperos donde poderse desarrollar. Ahora, ¿qué propiedades tienen las endosporas? Es sorprendente todo lo que pueden soportar, porque son las estructuras más resistentes del mundo vivo. Veamos algunas de esas propiedades en términos más técnicos. La hipometabolia. Tienen la tasa metabólica más baja de todos los seres vivos, lo que les permite sobrevivir en ausencia de nutrientes durante largos periodos de tiempo. También las endosporas tienen resistencia al calor. Pueden resistir temperaturas de hasta 120 grados Celsius durante unos 10 minutos. Esto desemboca en una serie de problemas a la hora de esterilizar materiales. Pongan atención a esto.
porque muchas bacterias sobreviven a las altas temperaturas. 120 grados Celsius hasta el agua se evapora. Sin embargo, hay bacterias que sobreviven a eso. También las endosporas son resistentes a los rayos ultravioleta. Esto se debe a la presencia de cubiertas que absorben esa luz y a unas proteínas que están unidas al ADN e impiden que el ADN sea dañado por los rayos ultravioleta, impidiendo cualquier clase de daño genético o mutación. De este modo, el material genético de la célula, de la bacteria, está protegido. Su ADN no se altera por la radiación ultravioleta que proviene del sol. También resistencia a agentes químicos. Muchas bacterias son resistentes a gran variedad de antibióticos o sustancias altamente tóxicas como el cloroformo y el octanol, y a proteínas que rompen la pared de las bacterias como las lisocimas. Estamos ante un fenómeno extraordinario de supervivencia como son las endosporas. Y esta propiedad de las endosporas ha sido muy estudiada, incluso forma parte de la guerra biológica. Veamos el caso del anthrax o carbunco, como le conocemos en algunas partes del mundo. El carbunco es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria conocida como Bacillus anthracis, cuyas esporas pueden llegar a afectar al ser humano. La bacteria conocida como Bacillus anthracis produce esporas latentes, no activas, esporas. Recuerden que las endosporas son esporas latentes y pueden vivir en el ambiente, por ejemplo en el suelo, por largo tiempo, incluso décadas. Ya digamos que en este terreno hay bacterias en forma de endosporas. Ahora ven por qué es importante evitar contacto con el suelo directamente. Hay niños que juegan mucho, manipulan la tierra, y en algunas comunidades hay niños que comen tierra. Cuando las esporas ingresan al organismo de un animal o de una persona, que el cuerpo ya es un lugar rico en agua y nutrientes y azúcares, la espora puede activarse y entonces ya se convierten en células activas en crecimiento, buscando alcanzar su ciclo vegetativo. Al volverse activas las esporas, la bacteria puede ya multiplicarse dentro del organismo y producir sustancias tóxicas, sustancias venenosas que pueden causar la muerte. El anthrax es una bacteria que los grupos terroristas están utilizando, y en general el poderío militar utiliza o está advertido de la guerra biológica. Cuando se habla de guerra biológica, uno de los candidatos a ser utilizados en guerra biológica es el anthrax. ¿Por qué? Porque en un pequeño recipiente como un tubo de ensayo pueden caber millones de endosporas y solo se necesita que cada una de las endosporas, que recuerden son microscópicas, entre al tracto digestivo de un animal o de una persona, y esa, una vez encuentra las condiciones de humedad, comienza su crecimiento y su reproducción exponencial. El anthrax puede encontrarse naturalmente en la tierra y afecta comúnmente a mascotas y animales salvajes en todo el mundo. Aunque no es lo habitual, las personas pueden contraer el anthrax si están en contacto con animales infectados o productos de origen animal que estén contaminados. El contacto con el anthrax puede provocar una enfermedad grave tanto en humanos como en animales. El anthrax no es una enfermedad contagiosa, lo que significa que no es posible contraerla como si fuese un resfriado, una gripe o una influenza. En la imagen estamos viendo entonces Bacillus de anthrax con su endospora. El anthrax inhalado es particularmente letal. Cuando las esporas están inactivas, al respirarlas, germinan cuando son expuestas a un medio húmedo y cálido como son los pulmones. No todas las partículas
son lo suficientemente pequeñas para pasar hacia los alvéolos o sacos de las vías respiratorias, pero aquellas que lo logran comienzan a multiplicarse y se pueden esparcir al sistema linfático. Cuando las esporas germinan en los ganglios linfáticos se liberan algunas toxinas y entonces las toxinas producidas van a generar la muerte de los tejidos y posteriormente la muerte de las personas. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero haya sido de su agrado y hayan logrado aprender las ideas importantes.